Buenas gente, bienvenidos a Brújula. Gente, ¿cómo estamos? ¿Todo bien, gente? Aquí estamos con el doctor Fernando Otti, aquí en Brújula Libertaria, su columna La Eterna Vigilancia. Y bueno, la vez pasada habíamos hablado que íbamos a hablar de un economista que influenció mucho en lo que es la parte económica, sobre todo que tiene que ver con la escuela austríaca de economía, y es nada menos que Ludwig von Mises, un libro. No es el único libro que tiene, pero es un autor que recomiendo que ustedes, si les gusta leer o hagan el esfuerzo, les va a gustar mucho. Tiene este libro, que es un libro muy conocido. Después tiene otro libro que ha sido más conocido todavía, pero va más a la parte práctica económica, que es ¿cómo que se llama, Fernando? Me olvidé el nombre. La acción humana. Acción humana, Human ahí está. Action. Me había Son olvidado. dos tomos. Sí, sí. Pero yo recomendaría a Fernando arrancar primero por este libro, si uno quiere leer a Mises. Sí, es buena la sugerencia. An- Antes de entrar con La acción humana, que es un libro un poquito más cargadito, más gruesito, creo que tiene más de 1000 páginas, creo. Sí, Pero muy largo. siguiendo un poco lo que veníamos tratando eh, con Fernando y en alguna otra columna, y vamos a tratar este tema que se trata de la mentalidad anticapitalista. Así que, Fernando, te dejo el espacio para vos. Dale, gracias Pablo, gracias Nando. Como siempre es un placer enorme estar compartiendo estos minutos acá con los amigos de Brújula. Vamos arriba. Bueno, La mentalidad anticapitalista es un libro que se escribió hace más de 70 y pico de años y sin embargo ya entonces la mentalidad anticapitalista estaba muy presente. Es un libro, como decías Pablo, muy corto, pero que tiene mucho contenido y producto de la solvencia académica de este prohombre que fue Ludwig von Mises, sin duda. Pero Mises explicaba que los responsables de las ideas y las políticas destructivas a las que asistimos desde entonces, desde antes de que Mises escribiera este libro y a la fecha, debemos buscarlas entre los intelectuales, no entre las masas, decía Mises. La razón es sencilla. Dice, las masas, precisamente por no desarrollar filosofías propias, siguen a sus líderes. Las ideologías del siglo XX, los colectivismos del siglo XX, en realidad fueron hazañas no de las masas, sino de pseudoeruditos que establecieron en la raza, en el hombre nuevo, en el Estado, la razón, el punto de partida filosófico, acaso, de estas ideas, ¿no? Entonces, precisamente, el desafío ¿en qué consiste? Bueno, consiste en ponerse en el mundo de las ideas, cambiando la filosofía dominante que existe en una sociedad. Yo ponía el ejemplo de Anthony Fisher cuando quería cambiar la realidad de Inglaterra, el combatiente de, de la Segunda Guerra Mundial, que después de la guerra se dedicó a la producción avícola y que estaba advirtiendo cómo Inglaterra recorría un derrotero colectivista tremendo, y bueno, lo va a ver a Hayek, que había escrito Camino de Servidumbre en el 44, y le plantea esta preocupación, ¿no? Y la respuesta de Hayek, ¿cuál es? Sabiamente, mire, si usted quiere cambiar la realidad de su país, no se meta en política. Trabaje el mundo de las ideas. Porque las ideas son el motor del mundo. Porque un hombre con una sola idea es mucho más poderoso que 99 con intereses. Entonces, es ahí como nace después en el 53 el Institute of Economic Affairs, que bueno, que la historia sabida después que fue el sustento filosófico, de batalla cultural que permitió que en el gobierno de Thatcher a fines de los 70 y ya en la década del 80 pudiera llevar adelante las reformas pro mercado y que sacaran a Inglaterra de la situación en la que estaba. Por eso es tan importante las ideas. ¿Y por qué es importante? Y bueno, porque entre otras cosas, sobre todo en nuestra región y en nuestro país en particular, tenemos que desmontar, tenemos que destruir intelectualmente hablando, filosóficamente hablando, siempre, la idea del estado de bienestar, esa maldita idea del estado de bienestar, que no es otra cosa que una generación de malestar
en los bolsillos y a la capacidad de ahorro de la gente, y sobre todo de la gente que menos tiene, ¿no? Es esa vieja utopía de que se puede vivir mejor sin trabajar. Es una cosa de locos, pero que está instalada. Y esa idea además parte de la base de que el Estado, eh, o mejor dicho, hay como una idea de que el Estado es una especie de ente ahí abstracto que, bueno, que saca recursos de cualquier lado y que no nos va a afectar nuestros bolsillos, pero el Estado no puede entregar nada que antes no haya arrebatado a otro por la fuerza. Y en el camino, ¿qué es lo que va dejando? Es una estela de destrucción, de ahorro, ¿no? De capital, que deja en el camino y que eso castiga severamente las posibilidades de una sociedad de salir adelante. La importancia de esto ya la advirtieron los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? ¿Acaso la revolución más espectacular que registra la historia de la humanidad, que además sustituye una tiranía por república, por respeto a los derechos individuales, ¿no? Como lamentablemente hemos visto a lo largo de la historia, que las tiranías se sustituyen por otras, ¿no? Pero, ¿en qué se basaba, si es que tenemos que tomar un punto de referencia, el ideario de los Founding Fathers, los padres fundadores de Estados Unidos? Bueno, una absoluta desconfianza a la autoridad y al poder, y al Estado. Y la equivalente, yo diría correlativa, confianza como contrapartida en el individuo, en la gente, en el mercado, en definitiva, que es la gente, ¿no? El mercado somos todos, no es el Estado que somos todos. El Estado son burócratas, son políticos, ¿no? A veces existe esa errónea idea de que el Estado somos todos y el mercado son 5 tipos de corbata reunidos en torno a una mesa viendo cómo nos van a joder la vida. No, señores, precisamente al revés. ¿Ah? No hay nada más democrático que los procesos de mercado, ¿no? Ahora, claro, toda esta mentalidad anticapitalista está impuesta, ¿no? Y hay como, de quienes están del otro lado del mostrador, hay como una suerte de religión, ¿no? Es decir, una cuestión de fe, donde uno, por más que le muestre evidencias, le muestre datos, le muestre la realidad, o sea, el peor enemigo del socialismo no es el capitalismo, es la realidad, como decía Margaret Thatcher, ¿no? Entonces, pero bueno, es esa cuestión de esas ideologías que siempre me gusta citar a Venegas Lynch en esto, que son una mala palabra para un liberal, ¿no? Porque la ideología, ¿qué es? Y bueno, es una construcción cerrada, a priori, de la realidad, del marxismo. Bueno, esto es lo que dijo Marx, punto. Y acá nos quedamos, ¿no? Precisamente, a punto de partida de esto, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, John Adams, decía textualmente: la ideología es la ciencia de la idiotez, ¿no? Porque no te permite explorar, abrir la cabeza, que es como un paracaídas, solo va a funcionar cuando se abre. Entonces, explorar otras avenidas del pensamiento, del conocimiento, hacer el ejercicio mental de hacer de abogado del diablo, a veces incluso para poder tratar de llegar a las propias conclusiones de cada uno y no la que me dice el líder, el candidato, ¿no? Esto de que pongo una heladera y la votamos igual, bueno, así nos va, ¿no? Si hay algo que nos ha enseñado la historia es que no existe un terreno más fértil para la imposición de los colectivismos, ¿ah? Fascismo, nazismo, comunismo, con sus más de 100 millones de muertos en sus espaldas, que la ignorancia, ¿no? Y esto no lo digo en una cuestión peyorativa, sino la ignorancia en definitiva por desconocimiento, ¿no? En abjurar de esa divina chispa que nos fue concedida a los seres humanos, que es acaso la máxima expresión de libertad del hombre, del individuo, y es la de pensar. Dejamos que otros piensen por nosotros y nos limitamos a seguir a lo que dice el fantasma de turno, que porque logró acomodarse mejor y caer mejor parado en alguna interna política es el que va a definir nuestros destinos, una cosa de locos, ¿no? Ahora, yendo al principio, decíamos que Mises dice hay que encontrar la explicación en esto, en esta mentalidad anticapitalista, en este odio al mercado, en este odio al libre emprendimiento, decía en los intelectuales, no en las masas, ¿no? Y acá voy a citar al profesor Huerta de Soto, que en una de sus clases cita un trabajo de Bertrand de Juvenel, que es brillante, ¿ah? Y más como lo dice Huerta de Soto, con esa
esa fuerza, esa versatilidad que tiene, que hace tan atractivo sus ponencias, ¿no? Pero dice, bueno, ¿por qué los intelectuales odian al capitalismo, ¿no? Porque los intelectuales ven con mucho recelo todo aquello que tenga un cierto tufillo a mercantil, ¿no? Pero esto ya pasaba desde la antigua Grecia, de Platón, por ejemplo, tenía estas ideas contrarias a los procesos de lo que hoy conocemos como un proceso de mercado. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué esa incomprensión de la cultura, llamémosle, entre comillas, a quien emprende, ¿no? Bueno, y Huerta de Soto, citando a Bertrand de Juvenel, da 3 razones. La primera es el desconocimiento, ¿no? Es el desconocimiento teórico de cómo funcionan los procesos de mercado, de cómo funciona el orden empresarial, que es complejo y simple a la vez, y ahora voy a explicar por qué, ¿no? Y que solo la Escuela Austríaca de Economía ha sido la única que ha dado la tecla a lo largo de la historia, ¿no? Escuela Austríaca de Economía, la cual Mises es uno de sus principales abanderados, ¿no? Para que tengan una idea, la Escuela Austríaca de Economía fue la que predijo el crack del 29 en Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, Mises tuvo el ofrecimiento de ser director de un banco meses antes del crack y se negó, porque advirtió lo que iba a pasar y no quería que su nombre quedara manchado en la historia. Pero el proceso de mercado, es complejo y simple a la vez, es como andar en bicicleta, ¿no? Uno anda en bicicleta, simplemente aprendió a andar, pedalea y anda, sin saber, y no tiene por qué hacerlo, la cantidad de procesos físicos, químicos, biológicos que se están desarrollando cada vez que yo estoy dando un pedaleo, ¿no? Bueno, con el proceso de mercado lo mismo. Ahora, dice Bertrand de Juvenel, los intelectuales se dan muchísima importancia, pero la mayoría son unos tremendos ignorantes en materia económica. ¿Ah? Es así. Ahora, después está el segundo argumento. ¿Y por qué pasa esto? Y la soberbia, ¿no? La soberbia del falso racionalista. El intelectual piensa que sabe mucho más de todo que del común de los mortales. ¿Y por qué? Bueno, porque leyó muchos libros, porque va a muchas tertulias, porque habla en difícil, porque tiene hermosos eh, adjetivos, ¿no? Y piensa que está mucho más legitimado que cualquiera para opinar de cualquier cosa, ¿no? Y a la vez se horroriza de la falta de cultura que tenemos todos nosotros. Pobres mortales que prendemos la tele y eso lesiona su diferencial sensibilidad que tiene, ¿no? ¿Cómo van a mirar Tinelli y las masas? ¿No? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, es la arrogancia fatal de lo que hablaba Hayek, ¿no? En uno de sus libros. Detrás de cada dictador siempre hubo una corte de intelectuales que le estuvieron palmeando la espalda, dándole fundamento teórico e intelectual. Y después el tercer argumento es el resentimiento y la envidia, ¿no? Es decir, se encuentra en una situación muy incómoda en el mercado, porque lo que aporta es muy reducido. Si escribo estos libros, es como que yo me quejara que mis libros no los compra nadie. Y bueno, si no los compra nadie, porque a nadie les gustan. Y porque son una porquería. Y ya está, ¿qué me voy a enojar con los demás? Yo me someto al voto diario de la gente, quien libremente me podrá elegir o no. Fin de la discusión. Ahora, claro, es lo que dice este resentimiento, esta envidia que generan los intelectuales, ¿no? Respecto a los procesos de mercado, dice, no, algo mal anda en esta sociedad capitalista que no valora lo bueno que yo hago. Y aun cuando se lo compren, va a pensar que nunca es suficiente. Se indignan de cómo el fútbol, 22 millonarios corriendo atrás de una pelota y ganan mucho más que yo, que me la sé toda. Qué horrible, no puede ser. Esto es producto del capitalismo. Bueno, señores, cada uno cuando elige libremente prender la tele para ver a Cristiano Ronaldo, a Messi, a todos estos cracks, ¿a quién lo obligaron a hacerlo? ¿No? Que a No veces hay nada más dicen, disculpa que te interrumpa, ¿cómo puede ser que un jugador de fútbol gane más que un médico que salva vidas? Ya la he que no escuchado terminó la esa. escuela siquiera ese jugador. Y bueno, tiene otras habilidades, porque a ver, en definitiva,
Todos somos ignorantes, nada más que en distintas cuestiones. Nada más. Entonces, si el tipo es un crack jugando al fútbol y la gente lo elige, la gente lo prefiere, porque es un deporte eh, que es masivo, bueno, ¿qué tiene de malo en eso? ¿Dónde está la coacción? ¿No? Es como dicen, bueno, la cultura no es una mercancía y por eso hay que subsidiar la cultura. No es una mercancía. Ahora, el concepto de mercancía es aquella que uno la prefiere voluntariamente. Voy al teatro y pago la entrada gustoso porque quiero ver esa obra que me la recomendaron y que está muy buena. Lo contrario es decir, bueno, la cultura, si no es una mercancía, es sinónimo de violencia. Entonces, si se financia con subsidios, va a ser solo a punto de partida de la coacción que ejerce el Estado. Esta es una sociedad injusta. ¿Cómo las masas ignorantes pueden digitar, ¿no?, la vida y los ingresos de los demás? Pero el ejemplo vale para, si, mirá cómo que iba al liceo conmigo y abrió una carnicería, vende zapatos y hace mucho más plata que yo. Algo anda mal. No, señor. Y ahí lo que pasa es que se intenta elucubrar, ¿no?, y presentar este sistema como un sistema sin escrúpulos, en donde debe optarse, es una estupidez mayúscula, pero esto pasa, y corríjanme si no lo han escuchado alguna vez, entre tener que elegir entre una pobreza digna o una riqueza inmoral, porque se parte de la base de que todo lo que surja del proceso de mercado es inmoral, que solamente se piensa en el lucro a como dé lugar, despreciando la vida de los demás, ¿no? Y acá hay que hacer una pequeña nota a pie de página. Cuando hablamos de los emprendedores, ¿ah?, quien crea contenido, quien crea valor, estamos hablando de aquel que da en la tecla en cuanto a las preferencias y las demandas de la gente, aquel que logra servir al prójimo con un mejor producto, de una mejor calidad o un mejor precio, y que la gente lo elige por eso. No estamos hablando de los malos empresarios, ¿no?, de aquellos que se valen de protecciones arancelarias, de subsidios, ¿no?, de que le cierran las fronteras para que no entren los productos de otro lado para poder vender el producto local, ¿no? Protecciones, subsidios, en fin, etcétera, lo que ya sabemos. Ese no es un empresario, es un delincuente. ¿Ah? Es un delincuente de guante blanco. ¿Y por qué? Bueno, porque salir a robar a la gente a punta de pistola no se condice con su estatus social. ¿Cómo roba? Y roba a través de los gobernantes, de sus amigos, ¿no? Y entonces en el caso uruguayo, obliga a 3 millones de uruguayos a subsidiarle un producto que no lo compra nadie, y encima que es malo, ¿no? O de mala calidad. Ejemplos sobran. Por eso que voy enganchando una cosa con la otra. Mises, en la mentalidad capitalista, uno de los títulos de los capítulos que trata, habla del comunismo de Broadway y de Hollywood, ¿no? Y dice Mises, bueno, la gran figura de Hollywood, por ejemplo, amanece un día rica y famosa, ¿no? Y en cambio al otro día puede hallarse en el olvido, en el rincón más lejano del olvido. Entonces, es muy difícil acallar tamaña inquietud. Entonces, se agarran de cualquier ilusión, ¿no? Llegando a creer que el comunismo lo liberará de esta situación tan angustiante, porque ¿no dicen acaso que el colectivismo, el comunismo, hará feliz a todo el mundo? ¿No? Ahí me hace acordar de la Agenda 2030, esta agenda neomarxista también, ¿no? De no tendrás nada y serás feliz. Bueno, algo por el estilo. Pero además, también se confunden los conceptos. Esto como decía Ronald Reagan, ¿no? Un comunista es aquel que leyó a Marx y un anticomunista es aquel que lo leyó y lo entendió. ¿No? La perra vida podría ser comunista si entiende lo que propone Marx, ¿no? Pero al margen de eso, ¿cuál fue la promesa de Marx? ¿No? Marx prometió la igualdad, prometió el hombre nuevo, que íbamos a ser todos amigos. No, no. Marx prometió la riqueza material, señores. Por eso es que Marx, si viviera hoy, sería un acérrimo defensor del capitalismo. Miren, en la crítica del programa de Gotha, Marx escribía lo siguiente, que en la nueva versión de la sociedad socialista, dice, fluirán a chorro llenos los manantiales de riqueza colectiva. Cierro las comillas. Entonces, este tipo no prometió igualdad, no prometió, no sé, el hombre nuevo y que somos todos buenos y nos queremos. No, no, prometió riqueza material.
Y el único sistema que cumplió esa promesa fue el capitalismo, señores, que ha sido una máquina de sacar gente de la pobreza, aun cuando, contrario a las concepciones malthusianas, se generaron los mayores niveles de bienestar y de prosperidad material, incluso con un proceso ascendente en forma exponencial de la población mundial. Detalle no menor también. Ahora, toda esta mentalidad anticapitalista reposa en una idea que está instalada, me parece, lamentablemente, en la gente común, y es que todas estas nuevas industrias, los progresos tecnológicos, en fin, de las cuales hacen que cada uno viva de una vida mucho mejor a la que tuvieron nuestros abuelos, y muchísimo mejor aún que la vida que tuvo el rey Luis XIV, porque cualquier persona hoy, por bajos ingresos que tenga, vive mejor que Luis XIV hace varios siglos. Luis XIV no tenía agua potable, no tenía luz eléctrica, no tenía antibióticos, ¿no? No tenía servicios eh, de cloaca, en fin, todas estas cosas que hoy la sociedad capitalista sí la tiene. Y bueno, ¿y por qué? Porque se piensan que todo este progreso es obra de un ente que anda por ahí sobrevolando llamado progreso, sin advertir que el progreso es hijo del ahorro, de la acumulación de capital, ¿tá? De la inversión, de la acumulación de capital y la productividad. Es la clave de la prosperidad de las naciones. No hay otra, señores. No hay nada inventado, está todo inventado. O sea, capaz que en la evolución de la especie humana de acá a 100 años aparece un sistema mejor que este, pero hasta ahora la evidencia demuestra que la Hagan en clave... mí, hagan en mí Exactamente. la riqueza de las naciones. ¿Sí? Tal cual. La clave de la prosperidad de las naciones son los marcos institucionales. ¿Ah? Si no, ¿cómo explicamos? Y no tiene nada que ver esto con las riquezas y yacimientos minerales y demás, porque ¿cómo explicamos que en Venezuela sean todos pobres? Cuando están parados arriba de $1 millón de dólares de petróleo cada ciudadano venezolano. ¿Cómo explicamos que Argentina tenga un 50% de pobres? Un país bendecido por la naturaleza, realmente. A contrario, ¿cómo explicamos que Japón, que es un cascote de piedra improductivo, tenga los niveles de bienestar que tienen? ¿Cuál es la clave? ¿Dónde está la explicación? ¿Cómo explicamos que Nueva Zelanda, que era un país ratón hace 40, 50 años, y que tiene una población muy similar a la nuestra y una actividad económica muy similar a la nuestra, cómo explicamos que esté en el top 10 de los países del índice del Instituto Fraser de Canadá, esté en el top 10, decía, los índices de libertad económica y bienestar material de su población? ¿Dónde está la explicación? ¿No? Entonces, bueno, creo que, como para redondear, es vital la batalla cultural. ¿Qué es esto? Esto que están haciendo ustedes ahora con Brújula Libertaria es que cada uno en su metro cuadrado pueda instalar estos temas y sobre todo otra cosa. Creo que Pablo, Nando, a cada uno de nosotros nos ha pasado en alguna comida, en algún asado, que por un momento estamos rodeados, ¿no? de la cultura hegemónica, ¿no? Y entonces en algún momento de nuestras vidas, esto ya pasó hace años, ya estamos curados, pero en algún momento como que nos daba un poquito de cosa, ¿no? Ir y llevar la contra, ¿no? Porque quedabas expuesto y después no te dejaban pasar un pedazo de asado por el esófago, porque la presión social que tenía era tremenda. Señores, hay que hacer frente, la cabecita en alto. Los liberales no tuvimos nunca que sostener nuestro sistema a punto de pistola, nunca tuvimos que vernos en la necesidad de construir un muro para que la gente no se fuera, no tuvimos la necesidad de matar 100 millones de seres humanos para instalar nuestro sistema que se basa en la voluntariedad, en el intercambio libre y espontáneo de las personas, en la ausencia de coacción. Todo lo demás, todo eh, lo demás que las críticas que se hacen y demás, no tienen nada que ver con el capitalismo. ¿Qué es eso? Voy a citar a Ayn Rand, que decía que en una sociedad capitalista todas las relaciones humanas son voluntarias. Los hombres son libres de cooperar entre ellos o no, de negociar entre ellos o no, según lo dicten sus propios juicios, convicciones e intereses individuales. Punto.
Cuando interviene el Estado, como por ejemplo pasa en el derecho laboral, se mete a regular lo que no tiene que regular, genera lo que genera. Desempleo, en fin. Ya hablamos de esto en alguna columna pasada y capaz que tenemos la suerte de hacerlo en vivo pues ahí en vuestros pagos. Voy dejando por acá, muchachos. Me hiciste acordar cuando nombrabas a Anthony Fisher. Fisher, viendo la situación en la que estaba Inglaterra, y lo voy a llevar a colación con Nueva Zelanda, Fisher lee un libro que fue, que yo siempre lo recomiendo para empezar en la idea de la libertad, que fue el libro, está entre los 100 libros más influyentes del siglo XX, que es Camino de Servidumbre de Friedrich von Hayek, y él va a hablar con Hayek allí en Inglaterra, porque Hayek estaba dando clases en una universidad, no recuerdo, lo va a visitar, y dice, ahora que era solvente económicamente, Fisher, dice, me voy a meter en política, ¿qué me recomienda? Y Hayek le dice, no se meta en política, los políticos siguen las ideas de moda, lo que tiene que hacer es financiar intelectuales, que la gente conozca las ideas de la libertad, y lo que hace Fisher es un centro de estudios, ¿no? Una especie de universidad ahí, una academia. Sí, el Institute of Economic Affairs. De ahí es donde sale Margaret Thatcher. Y lamentablemente se conoce a Margaret Thatcher solo por el tema de las Malvinas, que culturalmente aquí no se la quiere mucho por ese tema. Pero en realidad Margaret Thatcher se encontró con una Inglaterra empobrecida. No es la Inglaterra que hay ahora, estoy hablando de realmente que había mucha pobreza. Sí, señor. Y era todo subsidiado, tremendamente subsidiado. La gente no tenía casa, te la daba el Estado, no eras dueño de nada. O sea, era un socialismo bastante crudo, y esto la gente no lo sabe. Las minas, creo que eran las minas de carbón, no recuerdo bien. Sí, los mineros, un año de huelga le hicieron. No daban ganancias nunca, era todo subsidiado por la misma gente que vivía en la pobreza. Y llegó gente a morirse hicieron un huelga de hambre para que se abrieran las minas de vuelta, y Margaret Thatcher dijo, de ninguna manera, todo esto nos está empobreciendo a todos, se está hundiendo el barco con esto. Y hubo gente que prefirió... El proceso privatizador fue enorme en Inglaterra, sí. Y ahí el nombre de la dama de hierro, ¿no? Se bancó un año la huelga de los mineros del carbón, y precisamente lo que tú decías, Pablo, en reconocimiento a la labor de Fisher, que Fisher murió en el año 88, o sea que pudo ver los cambios. Pudo cosechar su siembra, digamos, ¿no? Thatcher decía, they were few, they were right, and they saved Britain. Eran pocos, tenían razón, y salvaron a Inglaterra. Es verdad, reconocimiento a ello. Porque, como decía Hayek, los políticos son como corchos en el agua, y el agua es la opinión pública. Entonces el político, ¿qué es lo que va a hacer? En tanto cazador de votos que es, va a hacer y decir lo que la gente quiere escuchar. Entonces, si las ideas que imperan en una sociedad son ideas del estado de bienestar, yo decía esta utopía de que se puede vivir mejor sin trabajar, y bueno, ¿qué es lo que van a ver? Y van a haber regulaciones, van a haber subsidios, van a haber altos impuestos, lo cual va a frenar la capacidad de ahorro, lo cual va a impedir que haya inversión, lo cual va a impedir que haya productividad, aumento de empleo, en fin. Pero bueno. Y vos sabés que el que estaba gobernando antes de Thatcher era el Partido Laborista. ¿Te acordás? Exacto. Y curiosamente era el partido que gobernaba en Nueva Zelanda, que tenía Nueva Zelanda también en la misma situación. Lo que los mismos políticos dijeron, no podemos seguir en Nueva Zelanda, no podemos seguir así, nos estamos muriendo de hambre, una pobreza bárbara acá, tenemos que sostener todo a base de subsidios, esto es una bola de nieve que cada vez crece más. Dice, tenemos que ir por el capitalismo de libre mercado puro y duro. Hay un documental que yo te había compartido, Nando, ¿te acordás? Por el tema de que no estaba traducido, ¿te acuerdas? Son 4 capítulos y habla de... Es un documental hecho por el mismo Partido Laborista de cómo se volcaron al libre mercado y abrazaron la mentalidad capitalista, no anticapitalista. Y entonces Nueva Zelanda ahora es una cosa impresionante.
que si capaz si fuese un poquito más joven me iba para Nueva Zelanda, seguro te digo. Y no tiene nada que ver con las cuestiones, no solo minerales, los recursos naturales, como dijimos hace un ratito, ni Son tampoco parecidos a nosotros. exacto, pero además tampoco tiene nada que ver con cuestiones antropológicas o idiosincrasias de los pueblos. Pues con ese criterio en Australia, cuyos primeros pobladores fueron los presos que no tenían de meter Inglaterra, que los tiraba para ahí, serían todos chorros, todos ladrones. Y mira lo que es Australia hoy. ¿Ah? Entonces, Que algunos dicen si que fuera fue por gracias a la la disciplina corona. de la, si fuera por la disciplina de la gente, el comunismo tendría que haber funcionado en la Alemania del Este. Claro, los ¿Y alemanes, hay algún pueblo más disciplinado que el alemán? No, tremendamente fracasan disciplinados. siempre. Sí, sí. Claro. Muy trabajador y trabajo de muy buena calidad. Los alemanes, en todas las áreas, ¿eh? En todas las Los áreas. marcos institucionales, esa es la clave de la prosperidad de las naciones, que están asociados a la libertad individual, al libre mercado. Claro. Con respecto a la mentalidad anticapitalista, lamentablemente es algo, de a poquito está cambiando gracias a la batalla cultural, ¿no? Pero la gente tiene la foto, esa que aparece en internet, yo qué sé, en Facebook, en Instagram, de aquel gordo grandote de galera de traje, ¿viste? Que le come la comida a un hombre flaquito, todo chupado, así, que es rico porque le saca al otro, y esa es la mentalidad que se le ha metido muchas veces en la cabeza a la gente. Pero bien, como tú explicabas, una cosa es el empresario honrado, el emprendedor, la mini, la micro pyme, la mediana o las grandes empresas que se lanzan ellos a hacer algo, a lanzar un producto, a tener éxito, a dar trabajo. Y otra cosa son los que están prendidos en la teta del Estado, que bancan campañas, que les quitan, les sacan impuestos para que ellos puedan hacer monopolio y tener ventajas sobre la competencia. Eso nosotros como liberales lo criticamos tremendamente, no estamos de acuerdo, eso no es libertad económica. Pero la gente tiene que entender estas ideas, como bien tratamos de hacerlo y hacer llegar a la gente, que hay que cambiar la cabeza. Yo le decía, como decía Hernán, ¿te acuerdas? Si todos los empresarios se van de paro, ¿qué hacemos? ¿Entiendes? Al final de aquel libro tan famoso de ella. La rebelión de Atlas. La rebelión del Atlas. Sí, sí. El gigante que sostiene al mundo, que se cansa y decide pelársela y que se arregle. Es un librazo ese. Se lo recomiendo a los amigos que nos estén viendo. Que quien no haya tenido la oportunidad de leerlo, es un antes y un después en la vida de cada uno cuando lee ese libro. Sí, sí, ni hablar. Te ayuda, es como una novela distópica que te va mostrando todas estas situaciones que son reales, que pasan día a día. Por eso la gente es fácil de engancharse a leerlo y te va abriendo la cabeza mismo. Si sos nuevo en el liberalismo o no sos liberal, empiezas a ver las cosas de otra manera. Las empiezas a ver desde otro lado. Sí, tal cual. Vos sabés que yo lo leí ese libro en el 2015. Por ahí. Se lo regalé a uno de mis hermanos y a mis dos hermanos se los regalé. Y vos sabés que siempre les digo, qué envidia que les tengo cuando empiezan a leer la rebelión de Atlas, ¿no? Porque está todo por descubrirse. Claro. Pero bueno. Así que bueno, hay que seguir. Nos despedimos con esta frase de Churchill. Muchos miran al empresario como el lobo que hay que batir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, pero pocos lo miran como el caballo que tira del carro. Si no lo crees, póngase una empresa y pues me cuenta. Tal cual. Y vaya ahorrando bastante antes de empezar la empresa porque hay que pagar un montón de impuestos. Bueno, gente. Hay que dejar de lado la mentalidad anticapitalista. Abuelo. Nos estamos viendo. Seguimos con la batalla. Gracias, Fernando. Un abrazo grande. Un placer. Viva la libertad. Un abrazo. Abuelo. Chao, chao. Vaya fama que has ganado, te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar, con vídeos e ideas